Doctora, la enfermedad periodontal que vamos a hablar el día de hoy, ¿es frecuente? Es decir, ¿muchas personas pueden tenerla? A ver, normalmente se habla que a nivel mundial, en general, en toda la población es el 30% con respecto a toda la población mundial. Pero se habla también de que se puede aumentar este porcentaje al 80% cuando hablamos de ciertas edades. Es lógico que con los años la enfermedad periodontal, unida a muchas enfermedades sistémicas, puede ocasionar que sea un porcentaje muchísimo más alto. ¿Qué es la enfermedad periodontal? Normalmente el periodonto es lo que está alrededor del diente, ya no es el diente el que nos preocupa, ya no es la carie del diente. La enfermedad periodontal tiene que ver primero con gingivitis. Gingivitis es inflamación. Normalmente solo hablamos de gingivitis cuando hablamos de inflamación. Esa inflamación hay muchas causas que me generan esa posible inflamación, no solamente es la placa bacteriana como siempre hemos pensado. La placa bacteriana es quizá el primer predisponente. Fuera de la gingivitis, nosotros avanzamos dentro de la enfermedad. Si fuéramos profilácticos y tuviéramos en cuenta las medidas, nosotros no degeneraríamos a la periodontitis. ¿Qué es la periodontitis? La periodontitis es cuando las encías, de alguna manera ya enrojecidas y alteradas por inflamación, pasan a infección, a formar unas bolsas periodontales que, si ustedes lo veían ahora, se da entre el diente y la encía. La encía se afloja, se van formando bolsas donde patógenos propios de la boca, oportunistas, entran dentro de esa bolsa, que son anaerobios, son bacterias anaerobias que están en un ambiente ideal porque no hay oxígeno, no hay aire, no hay oxigenación, pero sí hay alimento que entra dentro de la bolsa. Esa bolsa hace que se mantengan y se multipliquen los patógenos. Entonces entramos a infección. Entonces periodontitis ya corre con inflamación y con infección, que degenera a muchísimas enfermedades a nivel de todo el cuerpo y de la cavidad oral, con pérdida de dientes, como veíamos inicialmente, con pérdida ósea, porque la infección lo que va a hacer es que se van degradando ciertas toxinas que, por tratar de defender tejidos blandos, me atacan el hueso. Entonces voy acabando mi hueso que es el que realmente está sosteniendo mi diente, y pierdo los dientes con todas las implicaciones de salud general que puede tener una mala alimentación, movilidad en los dientes, dolor, estética. Todas las funciones se ven alteradas. Digamos entonces, doctora, para que nuestros televidentes vayan entendiendo. Enfermedad periodontal, todo lo que tiene que ver con enfermedad de encías, ya nada de dientes. Y digamos, doctora, que este es el principal o la principal preocupación de los adultos, ya no es tanto de niños, o sí se puede dar enfermedad periodontal en La niños. enfermedad periodontal se da a cualquier edad cuando hay enfermedades muy de fondo, digamos que ya no es la placa bacteriana. Por ejemplo, los neutrófilos, que son ciertas células que nos defienden, pueden resultar alteradas en cantidad y en función. Entonces yo puedo tener un paciente de 12 años con una enfermedad periodontal severa, agresiva, pero entonces ya me estoy dando cuenta que mi enfermedad periodontal ya no es recordemos, está primero la placa, que es el gran predisponente a la enfermedad periodontal, pero también hay trauma oclusal. ¿Qué pasa cuando esos dientes no encajan en una forma perfecta? Una forma perfecta. Mis dientes empiezan a sufrir de trauma. ¿Qué es trauma? Voy gastando mi hueso y se crean las famosas bolsas donde se acumula la placa, pero esto sigue siendo de alguna manera trauma oclusal, muy a nivel odontológico. Pero ya cuando hablamos de que en un posible niño también hay hormonal, hay un problema hormonal en la niña de 12, 13, 14 años, pero es mucho la gingivitis que nosotros podemos controlar, tener esa niña con muy buenas medidas, con un cambio de alimentación, y muy posiblemente esa niña que cuida su alimentación a frutas, verduras, no azúcar, no harina, resuelve mucho más fácil porque es hormonal. Pero cuando nosotros tenemos una enfermedad de base, como una enfermedad en la sangre donde mis recuentos no son adecuados, mis linfocitos, cuando yo tengo neutrófilos alterados en cantidad, como les decía, y en función, definitivamente la enfermedad es agresiva y es muy complicado manejarla. Esa niña, se hacen muchos estudios, recuerdo mucho en la universidad
cuando veíamos eso, veíamos una niña de un estrato muy alto, de 12 años, que estaba perdiendo todos los dientes y sus papás desesperados. Tenemos que irnos más a fondo, empezar a buscar dentro, ya no de la boca como tal, tenemos que empezar a buscar en la salud general de esa niña. ¿Qué está pasando? No tratar, es que nos vamos a tratar de atacar la bacteria. Pero si esa salud de esa niña es impecable, la bacteria muy posiblemente no me ataca. Es que el problema es de la salud en general, el diabético. Hay una cosa que quiero no perder de vista y explicarles, es por ejemplo, en esos pacientes que tienen gingivitis, periodontitis, la boca es muy vascular, o sea, tiene mucha irrigación, tanto de toda la parte venosa y arterial. Entonces, si por alguna razón tengo esa cantidad de placa en boca, mis tejidos son muy lábiles, muy fáciles de que yo los desgarre. Entonces, toda esa cantidad de bacterias que se llevan a boca pueden llegar a pasar al torrente circulatorio. ¿Qué pasa? Se forman ateromas, están ahora en estudio. Todos sabemos, todos los odontólogos y los médicos sabemos de la gran incidencia de problemas cardíacos generados por una periodontitis, accidentes vasculares, enfermedades autoinmunes. ¿Qué pasa con esa cantidad de bacterias que pasaron a sangre? ¿Será que mi cuerpo las reconoce como extrañas y realmente me empiezo a enfermar en una forma moderada y después cuando voy dañando mi sistema inmune con tantos medicamentos en una forma exagerada? Los reumatólogos están enloquecidos tratando de encontrar, pero ¿por qué yo tengo artritis reumatoidea? ¿Por qué lupus? Entonces busquemos en nuestra digestión alterada, que empieza por boca. Si muchas de las bacterias propias del estómago, muchas de las bacterias propias de la boca, por esos tejidos que se rompen y que pasan esas partículas, pasan a sangre, y mi organismo es inteligente, trata de atacarlas, pero creamos otras enfermedades. La doctora Clemencia Lara siempre nos ha hablado sobre la estrecha relación que tiene la salud oral con la salud general del cuerpo. Digamos que entonces, lo primero que empieza a aparecer es la gingivitis, inflamación en las encías. Exactamente. Primero empieza la gingivitis y después empezamos a notar que ya las encías sangran mucho. Fuera de eso puede llegar a ocurrir otro tercer estadio donde empiezan a haber movimiento en los dientes, alargamiento de los dientes, cuellos descubiertos. Empezamos a notar que de alguna manera ya el cepillado no es fácil, porque cuando yo me cepillo, mis superficies son las superficies expuestas, pero si yo tengo una población interna en esas bolsas, yo no llego fácil allí. Esa es la razón por la cual la enfermedad va avanzando y, como les decía yo, quiero que tengan muy en cuenta, va pasando a mi sistema, a mi circulación, y va ocasionando unas enfermedades muchísimo más complicadas de manejar. Doctora, pero es cierto que si una persona usando normalmente, diariamente, la seda dental, ya hay sangrado, ¿es porque hay algo que está pasando? No es que normalmente, me hice muy duro, tal vez me maltraté. A ver, normalmente tenemos que tener una técnica de cepillado, debemos tener una técnica también del uso de la seda dental, porque no es llegando a agredir los tejidos. Nosotros tenemos que ser cuidadosos. Fuera de eso, lo que yo les hablaba ahora, que si los dientes están bien alineados, muy posiblemente esas técnicas de cepillado, esa seda dental, todo es más fácil, pero mis dientes súper apiñados, el paso de la seda dental se vuelve casi que imposible. Entonces dice, es que no uso la seda dental porque entonces mis dientes sangran. Claro, yo tengo que tener una fuerza extrema para pasar la seda dental. Ahora tenemos la ventaja de que esos papás están muy pendientes de los cuidados en los hijos. Entonces ya los hijos con ortodoncia, nosotros ya manejamos un poquito más el trauma oclusal, que hace, como les digo, que haya un desgaste en los dientes y en el hueso, no solamente en el diente, los cuellos descubiertos, hace que me preocupe. Cuando ustedes vean que hay algo anormal en boca, por favor consulten. Tenemos nuestros sistemas de seguridad social, que esas partes iniciales son muy atendidos. O sea, la higiene oral, cuando hay una persona con algún predisponente cardíaco, se ha encontrado que ese paciente, muy posiblemente los eventos ya no son muy frecuentes cuando la higiene oral es excelente.
No me diga, Imagínate. Por ejemplo, había algo ahora que comentábamos por fuera del programa en donde decíamos que todos casi sabemos lo que es la palabra piorrea. Cuando estábamos en la época de que se hablaba de la historia de Cristóbal Colón, todos los marinos perdieron los dientes porque no había de pronto los cítricos. Entonces, si nosotros sabemos que la vitamina C que tomamos con las naranjas, las mandarinas, las guayabas, ayudan a mejorar esas cantidades de vitamina C, diariamente las tenemos por obligación que reponer en nuestro cuerpo porque ellas se autoeliminan diariamente. Fuera de eso, la parte emocional también hace que yo elimine la vitamina C. La vitamina C lo que hace es que hace barrido, ella es quelante, hace que nuestras arterias estén más limpias. Cuando el biofil que yo les explicaba ahora, por esas superficies sangrantes de las encías, pueda llegar a pasar a mi circulación, puede llegar a ocasionar ateromas. Ateromas son como bloqueos, como si fueran empastamientos dentro de la arteria o dentro de la vena. Entonces mi circulación es más lenta, puedo tener problemas bacterianos a nivel cardíaco, endocarditis bacteriana, pero también bloqueos por la circulación a nivel cerebral y a nivel cardíaco. En las arterias les decía lo mismo. Entonces, seamos consecuentes con que hay cosas fáciles, como lo que tú dices, el uso de la seda dental, el enjuague oral, primero partículas grandes, con el cepillado, una buena técnica de cepillado. Muchas veces la seda dental no la deben de usar en la misma forma los enfermos de enfermedad periodontal que un paciente sano. No la deben de usar de la misma forma un paciente con dientes apeñadísimos. Es ir regularizando las funciones y la forma de cada uno de los órganos. No es estar solucionando problemas tan graves como una periodontitis, donde yo empiezo a sentir dolor, claro, mis dientes se empiezan a mover y ellos tienen un ligamento periodontal que tiene inervación y también tenemos el conducto central que tiene inervación. Si yo siento dolor en mis dientes porque tengo enfermedad periodontal, no se me va a curar con un analgésico. Pero ya ya nosotros somos capaces de curar toda la enfermedad con un analgésico o con un antibiótico. Es que la enfermedad periodontal no se cura con antibióticos. Ya, exacto, ya doctora que nos empezó a hablar un poquito de los síntomas. Entonces, sangrado vendría siendo el primero. Movilidad. Inflamación. Pero se ve, doctora, se ve. Cuando ya estamos en un problema periodontal, nosotros sabemos que con que solo el cepillo nos roce, yo empiezo a sangrar. Con comerme una manzana, directamente, la manzana queda totalmente señalada con la sangre de mis dientes. Empiezo a sentir que mis dientes como que se descuadran, ya no encajan. Empiezan ellos a desplazarse porque el hueso va siendo atacado por las toxinas que les decía de las bacterias. Las bacterias empiezan a atacar primero la encía, los tejidos blandos. Entonces el cuerpo es inteligente y una forma de defenderse es crear toxinas, a ver si esas bacterias logran salir, pero esas toxinas me están alterando mi hueso, entonces se gasta el hueso. Ya cuando nosotros vemos que definitivamente empiezo a perder dientes, porque los dientes se caen solos, en una enfermedad periodontal avanzada es porque ya no hay hueso. Y si yo no tengo hueso, sí, en odontología nosotros con los ortopedistas nos volvimos magos, tenemos hueso, de cantidad de bancos de hueso, del mismo paciente yo puedo tomar hueso, pero ¿no será que a mi paciente algo le pasa en su salud y no es irle a colocar más huesos, más implantes? Los implantes son un sueño. Yo acabo de colocar en un paciente fumador uno de los problemas de la enfermedad periodontal para que esa placa, para que esa población se multiplique, es la alimentación, pero también son los hábitos, el fumar, el tomar demasiado, haciendo que mi hígado se afecte y entonces ya ese laboratorio que yo tengo de desintoxicación ya no trabaja igual. Entonces yo les pido el favor de que empecemos por cosas sencillas, como no fumar, como bajarle un poquito al azúcar y a la harina, como al tener una buena higiene cada 12 horas aunque sea. ¿Por qué? Porque el biofil, la placa, cada 12 horas se pega más y se profundiza. Entonces, sí, el periodoncista, el odontólogo tiene recursos hermosos, pero yo no quiero llegar a estar enfermo. Yo quiero que mis pacientes estén sanos, y estén sanos no solamente de la boca, sino del cuerpo en general.
Claro. Doctora, ya que hablo de la placa bacteriana, entonces, ella siempre, digamos que se va a producir, siempre. Eso es imposible que no exista en boca. Claro, nuestra saliva, nuestra alimentación, nuestra buena alimentación, tiene la capacidad de autolimpiar los dientes, las encías. Recuerden cepillar un poquito las encías en forma circular con un cepillo muy suave. Los dientes se cepillan con cepillos suaves. Primero les decía partículas grandes con el cepillado, después partículas pequeñas que quedan entre los dientes con la ceja dental y después el enjuague bucal. Entonces, la placa es propia de la boca. Lo que pasa es que cuando yo paso más de 12 horas sin tener una adecuada higiene, mis placas, mi biofilm se aglutina, se va volviendo mucho más difícil de retirar, más cuando mi alimentación tiene ese pegantico del azúcar y de la harina, entonces va siendo más difícil de retirar. Entonces vamos llegando a unos estadios donde se forman los cálculos, calcificaciones, que siempre tenemos dos posibilidades. Yo siempre les he dicho que el control entre el magnesio, el calcio y el fósforo debe ser ideal, porque si no mi organismo me empieza a robar calcio y a tratar de eliminarlo por los riñones o por las glándulas salivales que están en boca. Entonces, por detrás de mis dientes, por la parte inferior, yo empiezo a notar que aquí en esta parte inferior hay cálculos, hay unas paredes de calcio que ya no las puedo quitar, ni con seda dental, ni con enjuague, ni con un buen cepillado, porque son más allá de las 12 horas de las que hablábamos, o cuando el organismo le está arrancando calcio a mi mismo organismo y lo está tratando de eliminar porque me está diciendo que algo pasa. Entonces, un buen odontólogo formado en medicina biológica debe entender que tiene que revisar los niveles de calcio y de fósforo en ese paciente. Calcio, magnesio, deben ser 2 de calcio por 1 de magnesio. Entonces yo a veces les digo, no tomen tanto calcio. Para yo fijar el calcio que está en muchas frutas y en muchas verduras, yo tengo que tener una cantidad de magnesio. El magnesio se encuentra en todo lo verde. Entonces es mejor alimentarme muy bien que estar cada 2 o 3 meses quitándome cálculos. Debo preguntarme por qué hay cálculos si yo tengo una muy excelente higiene. ¿No será que mi organismo realmente me está diciendo que está trabajando mal? Entonces, acudamos a eso. Si ustedes, cada uno de nosotros, para ser exitosos, nos deberíamos de preguntar qué hacemos nosotros mejor que 10.000 personas que están de pronto dentro de nuestro propio mismo medio. Yo les aseguro que yo soy capaz de responder, que en mí tengo la capacidad de tratar a ese paciente, no como una boca individual, sino como una parte de un sistema que tiene que trabajar perfecto con todo el cuerpo.